por la alegría que debe sentir el alma del Padre Jorge en su encuentro con el Señor y la Mater y nuestro querido Padre Fundador. Recemos confiados en que el Espíritu Santo Se te fue el micrófono. Santiago, tienes cortado el micrófono. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ya. Mil perdones. Bueno, como les decía, queremos invitarlos a iniciar este momento con un confío, de forma especial por la alegría que debe sentir el alma del Padre Jorge Segers en su encuentro con el Señor y la Mater y nuestro querido Padre Fundador. Recemos confiados además en que el Espíritu Santo nos regale la gracia de que sepamos hacer vida lo que escuchemos en esta charla por el bien de nuestro querido Chile. Hacemos oración. Esta cosa. Hacemos la oración del confío en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. En tu poder y en tu bondad, fundo mi vida. En En ellos ellos espero, espero, confiando como un niño. Madre Madre admirable, admirable en en ti ti, y en en tu tu Hijo, en en toda toda circunstancia, circunstancia, creo creo y y confío ciegamente. amén. Antes de partir, les pedimos a todos mantengan sus micrófonos apagados para no interferir con la charla y hacer sus preguntas solo a través del chat, como lo hicimos la otra vez, que en realidad resultó muy bueno. Y después, al final, damos un espacio como para que todos nos podamos conectar y algunos, si le quiere hacer alguna pregunta más directa al Padre, lo podrá hacer en ese minuto. Le damos la bienvenida y dejamos al Padre ahí que nos deleite con su charla. Muchas gracias, Santiago. Yo quisiera hacer dos pequeños preámbulos antes de entrar en el tema. El primero es que este tema de la justicia tiene que ver con una de las 5 tesis que yo dije la vez pasada, en la cual el padre Kentenich decía que la justicia, o mejor dicho, la verdad, la justicia y el amor son como los 3 pilares fundamentales de este nuevo orden social. Y cómo la justicia es uno de los temas que son más difíciles y más candentes, diría yo, y por eso tocamos ahora este tema. Un segundo preámbulo es que hay que recordar que en el Nuevo Testamento el hombre justo es San José, el esposo de la Virgen. Es interesante cómo la Biblia lo define así, como un hombre justo, porque para la Biblia la justicia es un concepto mucho más amplio. Es un concepto no solamente ético, moral, sino que también religioso. El hombre justo es aquel que en toda su vida es justo. Justo con los demás, justo consigo mismo y justo con Dios. Y por lo tanto, por eso la Biblia le pone esa característica tan hermosa a San José, el esposo de la Virgen, como el hombre justo, como el ideal del hombre justo. Y creo que es bueno tenerlo presente. Yo quisiera en un primer momento hacer un pequeño recorrido del concepto de la justicia, sobre todo en 3 grandes autores. En Platón, que es el primero que habla de este tema, después en Aristóteles, que yo diría que lo complementa muy bien, y después en Santo Tomás, que es, diría yo, el gran autor cristiano que habla sobre el tema. El primero es Platón. La primera vez que se habla de la justicia así en forma tan filosófica y tan clara es en el libro La República de Platón. Y es ahí donde Platón determina estas 4 virtudes cardinales que son conocidas y que las hemos escuchado y que las hemos estudiado, que son la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia.
Y Platón dice que estas 4 virtudes cardinales son las 4 virtudes fundamentales para un buen gobierno. Son las 4 virtudes fundamentales para que exista un Estado, para que exista una república. Y él las va desarrollando. Y dentro de eso, él dice, bueno, uno de los momentos fundamentales de cualquier gobierno es la justicia. No la define tan claramente, pero por lo menos ya hace un primer, se podría decir, acercamiento a la importancia de la justicia en el gobierno de un Estado y de un pueblo. Sí, Aristóteles. Aristóteles ya va a ser mucho más concreto. Bueno, la filosofía aristotélica siempre es más directa, más concreta, no se queda tanto en las ideas, y es el primero que habla de la justicia y la divide en las 3 grandes categorías que después va a tomar Santo Tomás, que es la justicia distributiva, la justicia conmutativa y la justicia legal, que lo vamos a ir viendo, pero son como los 3 grandes puntos, digamos, la justicia distributiva, la justicia conmutativa y la justicia legal. Y la que más se refiere Aristóteles es la justicia distributiva. Y la justicia distributiva es aquella que norma la relación entre la comunidad y los individuos. Es lo que permite repartir para que todos puedan tener lo que les corresponde. Y ahí viene la primera definición de la justicia, que es muy buena, que ha permanecido hasta hoy día, que es de Aristóteles, donde dice: la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Una frase que todos la conocemos, pero el primero que la inventó fue él. Y en ese sentido son más de 2000 años en que él llegó en forma tan sintética a decir: la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Es decir, en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Esa es la primera gran definición de la justicia en la historia. Y creo que es una definición tan clásica que se ocupa hasta el día de hoy. Y esa es de Aristóteles. Y junto a la justicia distributiva, Aristóteles nombra la justicia conmutativa, que es la que norma la relación entre los individuos. Y la justicia legal, que es la que norma la relación entre el individuo y la comunidad. Son los 3 grandes, digamos, bloques de la justicia: justicia distributiva, justicia conmutativa y justicia legal. Creo que el aporte de Aristóteles fue fundamental para poder avanzar en el término de la justicia, en el concepto de justicia. Nos hacemos un gran salto hasta Santo Tomás, que es del siglo XIII. Santo Tomás es de los autores cristianos el que más toca este tema en la Suma Teológica, y define la justicia como el hábito por cual el hombre le da a cada uno lo que es propio, mediante una voluntad constante y perpetua. Como ustedes ven, toma la definición de Aristóteles y la agrega un par de cosas. O sea, lo define como el hábito por el cual el hombre le da a cada uno lo que le es propio, mediante una voluntad constante y perpetua. Lo genial de Santo Tomás es que agrega a esto que la justicia está siempre unida al bien común. Y eso es lo propiamente cristiano. Eso es lo que él le agrega nuevo, diría yo, novedoso e interesante. La justicia siempre va unida al bien común. Y creo que es un tema también sumamente interesante, porque en el mundo tan individualista en que vivimos, en un mundo en que cada uno piensa para sí mismo, Santo Tomás dice: no, hay que pensar en primer lugar en el bien común. Y el principio del bien común es uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Entonces la justicia está unida siempre al bien común, dice Santo Tomás. Creo que es un momento bien importante de poder entender bien lo que significa la justicia. Santo Tomás dice: la justicia distributiva implica una obligación de distribuir los bienes proporcionalmente de acuerdo con la contribución de cada persona a la sociedad. Gobierna la relación entre la comunidad como un todo y cada persona individual en esa comunidad. Eso es la justicia distributiva. Y esta justicia distributiva está unida a la justicia conmutativa, que lo vuelve a repetir también Santo Tomás, que es la relación entre las personas. Y la justicia legal, que es la base en el fondo. La justicia legal es lo que nos permite tener una estructura legal para poder conversar y para poder vivir juntos. Entonces, estos son 3 momentos, creo yo, fundamentales en la historia, que son de Platón, que comienza con esta
con este concepto de justicia, después Aristóteles que lo va a concretizar más, y después Santo Tomás que lo une al bien común, que yo creo que es lo propiamente cristiano. Ahora, a estos tres conceptos de justicia, justicia distributiva, justicia conmutativa y justicia legal, en el siglo XX se han agregado dos más, que yo creo que son sumamente interesantes en la doctrina social de la Iglesia, que son la justicia social y la justicia ecológica. Entonces la justicia se divide en estos 5 grandes momentos, estos 3 que tienen que ver con el mundo clásico, se podría decir, más lo que se agrega en este mundo actual, que es la justicia social y la justicia ecológica. La justicia social, el término, lo utiliza en el siglo XIX por primera vez un jesuita italiano que se llama Luigi Taparelli. Es el primero que lo utiliza en la historia. Pero el que realmente lo va a tomar como algo propio es Pío XI. Pío XI tiene una encíclica social sumamente importante que se llama Quadragésimo Anno. Quadragésimo Anno recuerda los 40 años de la primera encíclica social que fue de León XIII. León XIII, hay que recordar, fue la primera encíclica social, donde Rerum Novarum, donde comienza toda la doctrina social de la Iglesia, y posteriormente Pío XI, ayudado por grandes teólogos alemanes, jesuitas también, él escribe esta encíclica Quadragésimo Anno. Y ahí él dice lo siguiente: la justicia social es un límite al que debe sujetarse la distribución de la riqueza en una sociedad, de modo tal que se reduzca la diferencia entre los ricos y los necesitados. A cada cual, por consiguiente, debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes, siendo necesario que la participación de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuán gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados. O sea, ya el año 31 la Iglesia hablaba bastante claro, y aquí Pío XI toma todos estos conceptos que yo les decía. Toma el concepto de la justicia distributiva, toma el concepto de que esa justicia distributiva está unida al bien común, y por lo tanto, y también de la justicia social, que es la que se preocupa de que ese bien común se haga realidad. Por lo tanto, se podría decir que es bautizado la justicia social con esta encíclica Quadragésimo Anno de Pío XI, que fue el año 1931. Después viene la justicia ecológica, que es algo más moderno aún, y que, bueno, ahora estamos celebrando 5 años de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Es interesante que este Papa, digamos, saque una encíclica sobre la ecología. Es la única encíclica que ha sacado el Papa. Todos los demás han sido cartas, exhortaciones apostólicas o cartas, pero la única encíclica que él ha sacado ha sido sobre la ecología. Y por eso me parece sumamente importante. Y ahí el Papa une el bien común a la creación. Y él dice, bueno, no solamente la justicia está unida al bien común, sino que está unida a guardar la creación, a tener cuidado por la creación, a mirar el futuro, hacer un pacto con las generaciones futuras, se podría decir, a cuidar la naturaleza que Dios nos regaló. Entonces aquí incorpora como un nuevo concepto, que es todo el concepto de la creación, que es algo que siempre ha estado muy presente en la Iglesia, pero él lo une a esta justicia ecológica. Es algo nuevo, es algo que se está desarrollando, pero yo creo que es sumamente interesante el poder mirar también la justicia bajo esa perspectiva de la ecología y de cómo vamos a cuidar nuestro planeta, cómo vamos a cuidar el futuro. O sea, en el fondo la justicia también tiene que ver con el futuro. Entonces, resumiendo esta primera parte, la justicia se divide en 5 grandes conceptos, o se podría decir se desarrolla en 5 elementos fundamentales. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de estos 5 elementos. Hablamos de la justicia distributiva, de la justicia conmutativa, de la justicia legal, de la justicia social y de la justicia ecológica. Eso es el término justicia en la doctrina social de la Iglesia. Eso es lo que se ha desarrollado hasta ahora
en la doctrina social de la Iglesia. Quisiera, antes de pasar al otro punto, hace poco la Carolina del Oro hizo una charla muy buena que se dio también por internet, donde ella habla un poco de la situación actual, de la pandemia, todo eso. Pero ella utiliza un esquema que me gustó mucho. Ella habló de 3 grandes brechas que hay actualmente en el mundo y en Chile. La brecha social, la brecha ecológica y la brecha personal interna. Y creo que brecha es otra palabra para justicia también, en el fondo, tiene que ver con eso. Y cuando ella habla de la brecha social, en el fondo estamos hablando de la justicia social. Y cuando habla de la brecha ecológica, estamos hablando también de la justicia ecológica. Creo que es muy interesante cómo ella desarrolla este tema. Creo que es un tema que se puede desarrollar desde diferentes puntos de vista y que creo que nos abre perspectivas muy interesantes para el futuro. A esto yo quisiera agregar el concepto de justicia en la Biblia, que es un poco distinto, digamos, esto más bien, la primera parte fue más bien, se podría decir, doctrinal, filosófica de la Iglesia, y ahora esta segunda parte bíblica. Y la Biblia une el concepto de filosofía también a 5 palabras. La palabra justicia, la palabra derecho, está muy unido también a la justicia, la palabra lealtad, la palabra amor y la palabra alianza. Por eso que pusimos al principio que esta pequeña conferencia iba a ser de la justicia y la alianza de amor, porque van unidas, en la Biblia van unidas, porque la alianza es la categoría fundamental de la Biblia. Si uno quiere leer el Antiguo Testamento, la categoría, el corazón o el núcleo del Antiguo Testamento se une a la categoría alianza, desde un comienzo. Y por lo tanto, Dios hace una alianza con su pueblo, una alianza también de justicia, una alianza de amor, una alianza de lealtad, una alianza de derechos. Y por eso que el símbolo, o más que el símbolo, digamos, la expresión de esta alianza de amor son los 10 mandamientos. Lo que Dios le regala al pueblo de Israel a través de Moisés son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son, se podría decir, la primera declaración de los derechos humanos de la historia. Se puede decir perfectamente así. Los 10 mandamientos son la primera declaración de los derechos humanos en la historia. Y por lo tanto, esos 10 mandamientos tienen que ver con la ética, tienen que ver con la justicia. O sea, uno los puede leer bajo esa perspectiva sin ningún problema. Entonces Dios sella una alianza con su pueblo, lo hace a través de Moisés en el monte Horeb, y ahí Él le entrega los 10 mandamientos, como una norma suprema del pueblo de Israel, como la declaración de los derechos humanos del pueblo de Israel, como la relación que tienen que tener con Dios y con los seres humanos. Y por lo tanto, estas 5 palabras son fundamentales. O sea, la justicia en la Biblia tiene que ver con la justicia, con el derecho, con la lealtad, con el amor y con la alianza. Y eso une a nuestra espiritualidad, la espiritualidad de Schoenstatt. Cuando el padre Kentenich habla de la alianza de amor, él nunca lo pensó solamente como un acto piadoso, sino que siempre lo pensó también en unión con una alianza fraterna, con una alianza con la creación, con una alianza social, se podría decir. O sea, les vuelvo a repetir, la vez pasada lo dije también, cuando el padre Kentenich define el movimiento de Schoenstatt, dice, es un movimiento ético-religioso. Y creo que eso es clave, no lo podemos olvidar. O sea, nuestro movimiento es ético-religioso. Y quizá nos hemos quedado mucho en lo religioso y nos hemos olvidado de lo ético. Y la unión de ambas, de lo ético con lo religioso, es quizás lo más difícil hoy día. También en la iglesia. Uno de los grandes problemas de la iglesia son, hablando mal, pero así exagerando un poco, hay movimientos que se van por el lado piadoso y se dedican solamente a lo piadoso. Y ahí se quedaron. Y hay movimientos en la iglesia que se van por lo social, y solamente se quedaron en eso. Cuesta unir las dos cosas. Cuesta llegar a algo orgánico entre ambos. Y eso es lo que el padre Kentenich quería, un movimiento ético-religioso.
y donde siempre lo tengamos presente nosotros y estemos pensando cuando estamos construyendo nuestro movimiento, cuando queremos evaluar cómo está Schoenstatt, nosotros decir, bueno, ¿cómo está lo religioso y cómo está lo ético? Y ahí podemos hacer una buena evaluación del movimiento. No solamente si hemos hecho una cantidad infinita de alianzas o una cantidad infinita de visitas al santuario, que hay que hacerlas, por supuesto, sino que también, bueno, cómo está la ética, cómo estamos construyendo este nuevo orden social, de manera que sea realmente un movimiento ético-religioso. Eso es lo fundamental. Y por eso yo creo que el padre Kentenich fue genial al tomar esta categoría de la alianza, que es el núcleo del Antiguo Testamento, como también el núcleo de nuestra espiritualidad. Y tomarlo como lo central de nuestra espiritualidad. Lo central de nuestra espiritualidad es la alianza de amor. Y por lo tanto, amor tiene que ver también con justicia. Y aquí yo quiero pasar a otro punto, que es la encíclica del Papa Benedicto XVI, que yo creo que es una encíclica muy importante, la encíclica Deus Caritas Est. Es una encíclica muy bonita, donde es una encíclica, no han sabido tampoco categorizarla, ¿eh? Algunos dicen que es una encíclica de la doctrina social de la Iglesia, otros que no, pero ahí él toca el tema de la justicia directamente. Y lo toca también unido al tema del amor. Y yo quisiera citar al Papa, a la encíclica directamente, que me parece muy interesante. Dice lo siguiente: ante todo, dice, toda sociedad elabora un sistema propio de justicia. La caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo mío al otro, pero nunca carece de la justicia. O sea, el Papa es genial ahí, dice, la caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo mío al otro, pero nunca carece de la justicia. Creo que uno de los grandes dramas que nosotros hemos tenido en el mundo es separar, el padre Kentenich lo decía mucho, el amor de la justicia. Y hablar mucho de la caridad, del amor, pero ¿dónde está la justicia? Tiene que estar unido, no puede separarse por ningún motivo, si no deja de ser cristiano. Entonces dice, pero nunca carece de la justicia, la cual lleva a dar al otro lo que es suyo. Aquí se vuelve a escuchar, digamos, el eco de Aristóteles, impresionante como esa frase de Aristóteles, esa definición tiene tanta potencia, tanta claridad, que hasta el día de hoy escuchamos su eco, la cual lleva a dar al otro lo que es suyo, lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar. No puedo dar al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde. No puedo dar al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde. Quien ama con caridad a los demás es ante todo justo con ellos. Vuelvo ahí también a tomar el ejemplo de San José, el hombre justo. O sea, si uno quiere amar y ser caritativo, en primer lugar tiene que ser justo. O sea, cómo el Papa va uniendo, yo creo que es bueno después que vean ustedes esta encíclica con calma, es el número 6 de la encíclica, que estoy leyendo, que creo que es un número súper importante. Bueno, y ahí dice, no puedo dar, no basta decir que la justicia no es extraña a la caridad, que no es una vía alternativa o paralela a la caridad. La justicia es inseparable de la caridad. La justicia es inseparable de la caridad, intrínseca a ella. La justicia es la primera vía de la caridad. O como dijo Pablo VI, su medida mínima. Parte integrante de ese amor con obras y según la verdad, al que nos exhorta el apóstol Juan. Por un lado, la caridad exige la justicia, el reconocimiento y el respeto de los legítimos derechos de las personas y los pueblos. Se ocupa de la construcción de la ciudad del hombre según el derecho de la justicia. Por otro, la caridad supera la justicia y la completa siguiendo la lógica de la entrega y del perdón. Bueno, este número 6 de Deus Caritas Est es un número fundamental para unir este tema de la justicia y del amor, y para volver al principio, para unir el tema
de la verdad, de la justicia y el amor que decía el padre Kentenich. Y creo que ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en el fondo, que no hemos sido capaces de hacer realidad este número 6. No hemos sido capaces de primero ser justos para amar y de unir estas dos cosas inseparablemente y no poder separarlas nunca. Eso también yo creo que es algo que es típico alemana. Les decía la vez pasada que, bueno, el Papa Benedicto XVI alemán también, en Alemania la justicia y el amor son dos cosas que son mucho más evidentes que para nosotros. Y para ellos son como parte del ADN. Y por eso nosotros queríamos hablar un poco de este tema, porque creo yo que tenemos que ir un poco en contra de algo que siempre nos ha costado, la justicia, y de ser primero justos, y de construir primero un mundo justo, y después viene lo demás. Y yo creo que eso es lo que nos ha costado a nosotros más los latinos, diría yo, los países latinos. Bueno, hay toda una teoría de Max Weber y de varios que han hecho teorías sobre este tema que son sumamente interesantes, pero que tienen algo de verdad. Y que el padre Kentenich también nos dijo varias veces a nosotros, o sea, tengan cuidado de no unir, de no separar la ética de la religión, de no separar el amor de la justicia, porque ahí comienzan los problemas. Termino citando al padre Kentenich. El padre Kentenich en el año 1945 dice lo siguiente: quiero recordar el lema papal de Pío XII: la paz es obra de la justicia. En realidad esa frase es de Isaías, pero el Papa Pío XII la tomó como lema de su pontificado. Quiero recordar el lema papal de Pío XII: la paz es obra de la justicia, tomada de una frase de Santo Tomás: la verdadera paz llegará cuando exista justicia. El Papa Pío XII nos dice: debe haber paz, pero solamente con justicia. Sí, pero no la habrá por causa del amor en primer lugar, sino de la justicia. Si se quiere llegar a la paz, el mundo debe construir sobre los fundamentos de la verdad, de la claridad y de la justicia. La justicia debe reinar primero entre los hombres y los pueblos. Esas son palabras del padre Kentenich del año 1945, que son muy parecidas a las de Benedicto XVI en su encíclica, y que yo creo de alguna manera reflejan ese sentido que él tenía por la justicia. Y yo creo que nosotros tenemos que empaparnos también de ese sentido. Si queremos paz en Chile, si queremos amor en Chile, va a ser solamente esa justicia. Ese es el único camino. Ese es el camino cristiano. Ese es el camino verdadero. Y ese es nuestro camino también como Schoenstatt. Y ahí, para terminar, yo lo uno con la alianza de amor. Como les decía, volviendo a eso, la alianza de amor tiene que ser también una alianza de justicia. Si nosotros queremos coronar, como vamos a coronar pronto a la Virgen María como reina, reina de la justicia, reina de la paz, reina del amor, tienen que ir juntos todas estas cosas. Si no, estamos separando este movimiento ético-religioso y estamos separando lo que nos pide el Padre de la verdad, de la justicia y del amor. Comienzo, digamos, yo creo que lo central de la justicia son esos 5 términos que yo mencioné al comienzo, que son como el desarrollo o los elementos fundamentales de la justicia, y habría que meterse en cada uno de ellos, digamos, para profundizarlo, pero para saber siempre, si uno está pensando en la justicia, está pensando en esa justicia que es distributiva, que es legal, que es conmutativa, que es social y que también es ecológica. Y eso es doctrina social de la Iglesia. Bueno, eso es un poco lo que yo había preparado para hoy día, para que no fuera tan largo. Una vez más, gracias, padre. En realidad es un tema difícil, un tema duro. Yo estuve tratando de leer la encíclica de Benedicto XVI. No es fácil. No. Me costó muchísimo, avancé muy poco. Porque en definitiva también esa parte que no pude entenderla, esa que usted decía, no puedo no puedo dar al otro lo que por justicia, ¿cómo era? No me acuerdo. Dice lo siguiente:
no va, a ver, la caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo mío al otro, pero nunca carece de la justicia, la cual lleva a dar al otro lo que es suyo, lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar. No puedo dar al otro de lo mío sin haberle dado primero, en primer lugar, lo que en justicia le corresponde. Bueno, ahí me queda, ¿qué pasa, digamos, cuando uno quiere dar por generosidad? O sea, y a veces ni siquiera, porque claro, yo puedo pensar en que si le estoy dando a alguien que trabaja conmigo, claro, a lo mejor por justicia yo les estoy dando trabajo, pagando un sueldo justo, etcétera, etcétera. Pero si yo quiero por caridad entregar, no sé, hoy día están de moda las cajas de alimentos para los que están sin trabajo. Claro, a lo mejor a él le corresponde por justicia, digamos. Oye, creo que Pero es bien importante, es muy importante lo que tú estás diciendo, Santiago. Yo creo que, más allá del problema ahora actual, pero yo creo que ese ha sido a veces el problema nuestro, que queremos hacer caridad, pero antes tenemos que hacer justicia. Y eso yo creo que es esencial. O sea, un alemán te diría, mira, primero voy a arreglar la justicia y después me voy a preocupar de hacer caridad. Y ahí nos ha faltado, yo creo, a nosotros, que a veces nos cuesta poco ser caritativo, ayudar a alguien concreto, pero nos olvidamos de la gente que está alrededor nuestro, que trabaja con nosotros, nuestra sociedad. Yo creo que ahí nosotros no tenemos, es lo que digo yo, ese ADN de decir, oye, no, primero la justicia y después doy el otro paso. Eso es lo que yo creo que nos falta. Pero es clave, o sea, creo que ahí se juega mucho. Hay que hacer caridad, ¿eh? Eso de todas maneras, no estoy diciendo eso, pero primero hay que ver, bueno, ¿y la justicia? ¿Dónde está? hoy día en estados más flojos no hay preguntas que hayan enviado por el chat, digamos. ¿Sí? A lo mejor, Oye, yo sí. quiero hacer un comentario, a ver si he entendido bien. Cuando usted se refería, padre, a lo que Aristóteles señalaba con respecto a la justicia, en alguna parte decía dar lo que le corresponde a cada uno, pero me quedo dando vuelta a la frase que decía en la medida de lo que cada uno aporte. Ahora, quiero entender que eso es en la medida que aporte a la comunidad, a todo el medio en que está. Pero sucede que en situaciones como la actual, en que la pandemia ha tenido a mucha gente sin trabajo, a lo mejor lo que puede aportar es cada vez menos, pero sí la necesidad es mucho mayor. ¿Cómo juega un poco eso o cómo se entendería o cómo se podría enfrentar esa situación? No sé si me entendió lo que Sí, les... sí. Yo creo que, claro, las situaciones más extremas también requieren soluciones más extremas. O sea, yo creo que indudablemente estamos en una situación muy especial. Esto que yo he mostrado hoy día es más como lo ideal, digamos, o el camino que hay que seguir, pero indudablemente que en situaciones así hay que tomar medidas también creativas, digamos, que ayuden a solucionar los problemas reales. Es siempre la pelea también entre el asistencialismo y la justicia, que es también siempre una pregunta sumamente importante. Y las dos cosas son necesarias. Hay que hacer cosas reales. Es lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta, siempre decía, miren, no me metan a mí en el tema macro de la justicia porque no lo sé. Yo estoy ayudando a la gente en concreto. Necesitamos gente así, pero también necesitamos los otros que dicen, oye, yo quiero solucionar el problema también de la justicia. Y yo creo que no hay que separar, si esa es la cosa, que no podemos caer en esas separaciones que nos impiden avanzar. Yo creo que ambas son sumamente importantes y hoy día hay que ayudar a la gente real, eso evidentemente. Pero si vamos al estallido social que vino antes de la pandemia, tiene que ver mucho con la justicia y tiene que ver mucho con este tema. Ahí no había una necesidad tan brutal como la actual, pero sí había necesidades de justicia, en las cuales había que preguntarse, bueno, ¿cómo estamos nosotros
llevando a cabo estos 5 elementos de la justicia. Yo creo que por ahí va un poco. Listo. Luis Bravo pregunta, ¿cuál es la relación entre justicia y perdón? Bueno, ahí ya se mete uno en el tema más religioso, diría yo, y también cristiano, porque para nosotros el perdón es como una parte esencial, pero yo diría que ahí uno se mete en lo religioso de la justicia, que es lo que hablé yo un poco del término bíblico, no tanto de la doctrina social de la Iglesia, sino que más bien del hombre justo bíblico, que perdona, que es capaz de perdonar y que es capaz también de ser perdonado. Uno se mete más en ese campo con el perdón. Tomás Márquez dice, ¿cómo diferenciamos la caridad del asistencialismo en un marco de justicia? Bueno, un poco lo que decía yo, el asistencialismo tiene el peligro de solucionar problemas concretos, pero olvidarse de la justicia. Y la justicia a veces puede también tener el problema de olvidarse de los problemas reales, concretos. Creo que no hay que separar las dos cosas y trabajar por las dos, por las soluciones reales de la gente, pero también por la justicia. Y yo creo que el gran problema también dentro de la iglesia ha sido ese, a veces de separar ambas cosas. Y algunos movimientos, como decía yo, se pueden dedicar solo al asistencialismo, olvidándose de la justicia, y otros también, solamente la justicia, olvidándose de la caridad real y concreta. Y ese es un drama, digamos, la cosa es cómo poder unir las dos cosas. Bien, padre, ¿cómo ubicaría usted dentro de este tema, ¿no es cierto?, lo que se habla de la subsidiariedad del Estado. ¿Sí? Y cómo, digamos, porque creo que esto también es una cosa que ha estado muy, muy patente en este tiempo desde digamos, desde el 18 de octubre, ¿ah? Con todo el tema digamos, ¿de qué? Sí, pues de lo social, exactamente. O sea, ¿dónde lo ubicaría usted ahí? Porque es de justicia eso, o por ejemplo ahora también, ¿no es cierto?, con todo lo que se está dando extra, digamos, ¿cómo se ubicaría si es asistencialismo? Porque da la impresión, ¿no es cierto?, muchos dicen, bueno, y después de todo lo que se les ha dado, van a seguir pidiendo. Es que lo que se está pidiendo no son cosas, lo que se está pidiendo es justicia. ¿Mm? Bueno, el principio de subsidiariedad, también un principio que comenzó con Pío XI, va unido al principio de la solidaridad. Siempre la Iglesia los une los dos. Y que también es bueno no separarlos, porque el problema de todas estas son esas separaciones que uno va haciendo, ¿eh? El principio de subsidiariedad tiene que ver con que, claro, las personas libremente que puedan realizar algo, que lo realicen ellos y no el Estado. Y creo que es un principio súper interesante también, muy schoenstattiano, en el sentido de que nosotros somos un sistema federal donde muchas personas pueden tomar iniciativas propias y no tenemos una superestructura que vaya haciendo todo. Pero por otro lado va unido al principio de solidaridad, ¿ah? O sea, de solidaridad con los demás. Y por eso que esas dos cosas van muy juntas. Y en la medida en que estén juntas van a producir algo creativo, interesante también. Yo creo que el problema es que ahora estamos viviendo una situación muy especial, claro, de necesidades que hay que hacerlo simplemente, digamos. Pero yo creo que, no sé, uno como empresario, bueno, si fuera un gran empresario así, uno tiene que siempre estar pensando, digamos, en cómo ser justo con toda la gente que trabaja conmigo, todos. Desde la persona que está en la puerta hasta el gerente general. La cantidad, o sea, si uno va a los países más desarrollados como Alemania, digamos, el sueldo que tiene un
portero, por decirlo así, el gerente general, la diferencia es mucho menor que en otros países, pero muchísimo menor. Porque ahí tienen metidos toda la justicia, o sea, allá hay algo que nosotros todavía no hemos logrado unir también. Lo hemos dejado a una libertad total que no ha llegado a un equilibrio, diría yo, donde uno puede decir, sí, esto es justo, sí, es justo, lo que gano yo es justo, y lo que gana la persona que saludo todos los días ahí en la puerta también es justo. Y esa pregunta uno tiene que hacérsela, yo creo, todos los días, ¿eh? Es decir, ¿es justo lo que yo gano? ¿Es justo lo que gana él? Ahí donde se juega todo este sistema, que no es fácil, ¿eh? O sea, porque tampoco hay una norma así que diga 1-5, 1-3, sino que es más complejo, pero uno tiene que hacerse la pregunta, creo yo, tiene que estar siempre como siendo autocrítico con eso. Lamentablemente se nos desconectó un minuto el internet y perdí las preguntas. Entonces, Padre, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta o Sí, no? sí, sí. No, la pregunta, y siguiendo a la señora que acaba de hablar, que no tengo el placer de conocer, yo soy Nicolás Quipreos, dice, perfecto, preguntarse dónde está lo justo, dónde está esa renta justa. La pregunta es quién toma esa decisión, porque en definitiva yo podría tener un sueldo tremendamente grande y yo ser un tipo que me da lo mismo lo que le pasa al del lado. ¿Quién llega a tomar esa decisión? Y cuando el mundo ha tomado la decisión de que sea el Estado el que tome esa decisión, termina siendo la solución peor que el remedio, que la enfermedad. Entonces, la pregunta es, padre, ¿cómo lograr sensibilizar a la gente para que tome esas decisiones, para que entre en el relato de la ciudadanía, de la gente, esa necesidad de que seamos más justos, más correctos en nuestro actuar y en nuestra forma de hacer? Muy buena la pregunta de Nicolás. Es que hay un tema que yo no toqué, que el padre Kentenich lo toca mucho, que dice, todo esto va a funcionar si detrás hay una espiritualidad y detrás hay un desarrollo personal. Hay vínculos. Claro. Entonces, en la medida en que uno tenga eso, uno va a poder responder esa pregunta. El problema es cuando no hay, evidentemente, o cuando hay ideologías que se toman, digamos, ese rol. Y él dice, el cambio de las estructuras va unido al cambio interior de cada uno. O sea, las dos cosas van unidas también. Si nosotros queremos una nueva justicia, es porque hay también en mí un nuevo concepto de justicia y de espiritualidad. Eso es lo que permite, y yo creo que lo que tú dices es muy cierto, o sea, en la medida en que para mucha gente que no tiene, digamos, ninguna espiritualidad ni nada, le va a dar lo mismo el sueldo. Pero si uno tiene una espiritualidad, si uno tiene, no sé, un sentido por lo religioso, así, no, yo quiero poner límite a esto. ¿Ah? Entonces va por ese lado, o sea, el cambio de las estructuras va unido al cambio personal de la gente. Y por eso nosotros hacemos pedagogía, educación, sí, por eso nos formamos. Solamente un solo, para no molestar al resto. Padre, qué pena, porque eso va en contra, porque así como la espiritualidad es muy importante en nuestra iglesia, se ha ido achicando en el tiempo. Hay menos gente que profesa y está cerca de ella, y eso indudablemente nos hace la tarea mucho más difícil. Sí, por supuesto. Es verdad. Ronald había planteado una pregunta, pero como les decía, se me borró. Así que le pediría a Ronald si él mismo lo puede formular. Ronald. No está por ahí. Cecilia también. Ronald dice, en el Evangelio del Buen Samaritano, ¿se habla de solidaridad, caridad o de justicia? Es que la parábola del Buen Samaritano yo diría que es como lo clásico del amor. Yo diría que es como la cima del amor cristiano, del amor al prójimo. Yo no lo pondría en la categoría de justicia, sino que como el paradigma del amor al prójimo. Va más por ese lado. Que es otro tema, digamos, el amor al prójimo es un tema que están unidos también, pero que es bueno también distinguirlo entre
en lo que es justicia, lo que decía un poco Benedicto XVI, digamos, o sea, lo que estamos ahora acentuando es la justicia. No lo veo yo como... en el Nuevo Testamento hay una parábola que fue muy interesante porque, bueno, yo estudié economía antes de estudiar en los padres de Schoenstatt. Y un profesor contó en la clase, dijo, hay una parábola en el Nuevo Testamento que es lo antieconómico, es lo que no hay que hacer nunca. Y es esa parábola donde el dueño de una viña va contratando gente a distintas horas y después les paga lo mismo a todos. Y el profesor dijo, es la aberración económica. Pero es interesante esa parábola, porque en el fondo el dueño está diciendo, bueno, primero yo le pago lo que quiero a la gente, en primer lugar. Y en segundo lugar, quizás hay gente que, esto es como en la familia, con los hijos, uno no puede tener la misma vara con cada hijo. Hay hijos que son más talentosos, menos talentosos, que trabajan más, que trabajan menos, que Dios les regaló más. Entonces, ahí en esa parábola hay algo muy bonito, que es verdad lo que dice el profesor de economía, que no hay que tomarlo como una ley de la economía, pero sí creo yo que tiene que ver con una justicia distinta y que tiene que ver con lo religioso, y que tiene que ver con el respeto a cada ser humano también, que es distinto. Porque eso es lo difícil de la sociedad, o sea, no todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos las mismas capacidades. Entonces, ¿cómo llegar a ser justo en ese mundo en el cual no todos somos iguales? Y nunca lo vamos a hacer, gracias a Dios, digamos. Entonces, hace más compleja también la justicia. Y hace más complejo también la justicia que nace de algo religioso, que es lo nuestro. Cecilia Brunner tenía una pregunta antes de Ana María. No sé si alguien la puede leer o ella misma. Dice Cecilia, la justicia es dar a cada uno según lo que aporta, como lo plantearon los participantes, o según lo que le corresponde. Y se agrega otro atrás, o necesita para una vida digna, es dar a cada uno según lo que aporta, o según lo que le corresponde, o necesita para una vida digna. Está leyendo la pregunta. Bueno, lo primero es de Aristóteles, la Iglesia la ha ido agregando y creo que es así, digamos, o sea, lo que le corresponde, lo que necesita. Después, en la misma encíclica, el Papa Benedicto XVI dice lo siguiente: para definir con más precisión la relación entre el compromiso necesario por la justicia y el servicio de la caridad, hay que tener en cuenta dos situaciones de hecho. El orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política. Un Estado que no se rigiera según la justicia es un Estado ladrón. Interesante que es una cita de San Agustín. Es un latrocinio, dice San Agustín textualmente en latín. Entonces, interesante como el Papa dice, un Estado que no se rigiere según la justicia se reduciría a una gran banda de ladrones. Es fuerte. Esa es la encíclica del Papa. O sea, un Estado, lo primero que tiene que hacer es preocuparse de la justicia. Eso es. Si no, se puede transformar en una banda de ladrones, citada por San Agustín, magna latrocinia, textualmente. Ana María Rivas comenta, ¿cuál es el límite entre uno mismo y la caridad con el otro? Bueno, yo creo que son dos cosas que es como el mandamiento principal, digamos, o sea, que tienen la misma medida, digamos, amarse a uno mismo y amar al otro. Yo creo que tienen la misma medida y yo creo que no hay que tenerle miedo porque van muy unidos. En la medida en que uno ama al otro, se ama a sí mismo, y si uno se ama a sí mismo como lo piensa, digamos, el cristianismo, uno ama a los otros. Son dos cosas que van tan unidas y que en la vida de Jesucristo fueron tan maravillosamente realizadas que yo creo que no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo al amor al prójimo, a la justicia. Es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos y es lo propiamente cristiano. Yo creo que eso, en ese sentido, la justicia, estamos tocando un tema sumamente propio nuestro. Y que, como les decía, está en la Biblia, está en San José, el hombre justo, está en lo que tenemos que hacer como cristianos.
Cecilia Brunner dice, la justicia es dar a cada uno... ya está, esa está leída. Después, Manuel Guapaya dice, una consulta para el padre. ¿Se podría ampliar más la idea que comentó? Alianza de amor tiene que ser una alianza de justicia. Bueno, el padre Kentenich fue desarrollando el tema de la alianza. O sea, esto sería un tema larguísimo también, pero la alianza de amor con María, él dijo, hay que ampliarla a todas las dimensiones del ser humano y también a todas las dimensiones religiosas. De una alianza con María pasamos a una alianza con Cristo, con el Espíritu Santo, con la Trinidad. Pero también dijo, de una alianza de amor pasamos a la relación con los demás. Él dijo, la alianza de amor tiene una dimensión horizontal, que tiene que ver con la fraternidad y con la justicia. Y ahí yo diría, ahí adquiere toda la riqueza que tiene la alianza de amor. Uno no se puede quedar solamente en la alianza inicial, hice una alianza con María en el santuario y me quedo ahí para toda la vida, no. Toda vida espiritual crece, tiene que seguir creciendo. Y uno va sintiendo, no, yo quiero hacer una alianza con Cristo, pero no solamente con Cristo, quiero hacer una alianza con las personas que yo quiero, y con el prójimo, y quiero hacer una alianza con las personas que yo trabajo, y quiero hacer una alianza con el Espíritu Santo, etc. O sea, uno va ampliando y desarrollando esa alianza de amor, de manera que no solamente sea un acto piadoso, sino que sea un acto ético-religioso, digamos, que es lo que el Padre quiere para nuestro movimiento. Es interesante que don João Pozzobón, él era un hombre muy práctico y quiso llevar la espiritualidad de Schoenstatt a lo práctico, no se llevó no era un hombre de tantas ideas, pero sí de cosas prácticas. Y él decía, bueno, al lado de un santuario tiene que haber un lugar social, o sea, un lugar donde se ayude a los más necesitados. Y así lo hacía él directamente. Al lado del santuario tiene que haber algo de caridad. Y decía eso en la Alianza de Amor. Y lo hacía en forma real, concreta. ¿Ah? Y eso es lo interesante de don João. Y creo que a nosotros nos falta como unir más, digamos, ese acto religioso que hemos hecho de la Alianza de Amor con esa dimensión horizontal que decía el padre Kentenich de la Alianza de Amor. Jorge Figueroa dice, como movimiento estamos siendo hoy día un movimiento ético-religioso. ¿En qué hemos avanzado y qué nos falta? Bueno, una pregunta buena, ¿eh? O sea, difícil de responder, pero yo creo que son etapas. ¿Eh? Yo pienso que un movimiento pasa por distintas etapas, una etapa de fundación, donde son otros los acentos, y yo creo que hemos pasado a una etapa ya más avanzada, donde quizás estos temas, digamos, tienen que pasar a tener un lugar más central. Yo no diría que haya sido peor o mejor, pero sí creo yo que esa dimensión ética de Schoenstatt la hemos desarrollado poco, porque hasta el momento no había cómo hacerlo, pero yo pienso que cada vez más tenemos que preocuparnos de este tema, porque es parte también central de nuestra espiritualidad. Yo lo veo así un poco. Y Alejandro Weinstein, un poco ahondando en lo mismo, dice, yo sé que en el movimiento todos debemos ser activos, pero ¿qué está haciendo el liderazgo de las distintas comunidades para que Schoenstatt sea un movimiento ético-religioso? Creo yo que hay que despertar eso, ¿eh? O sea, es algo que hay que motivar y yo creo que hay mucha gente que hace cosas, ¿eh? Yo creo que también de repente uno no sabe. Quizá en lo pedagógico es donde Schoenstatt más se ha desarrollado en el último tiempo, con los colegios, y creo que ha sido un buen camino, digamos, que hay que seguir haciéndolo. Y yo creo que en lo ético también hay iniciativas súper buenas, o sea, desde iniciativas concretas como María Ayuda hasta el CIES, que yo creo que es una iniciativa que es nueva, pero que va tomando fuerza, y ahí uno va notando que cada vez hay más interés en estos temas. Y vamos mirando al padre Kentenich con estos ojos,
porque uno va descubriendo cosas nuevas del carisma cuando le hace nuevas preguntas al carisma. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. O sea, vino un estallido social en Chile. Bueno, ¿qué nos dice Schoenstatt? ¿Cómo respondemos nosotros de nuestra espiritualidad? Y ahí le hacemos la pregunta al padre Kentenny, digamos, a nuestro carisma, y nos damos cuenta que sí es parte de nuestro carisma. Pero es algo que están haciendo, diría yo. Bueno, y parte de estas charlas un poco han sido en respuesta a eso, en buscar qué nos dice Schoenstatt para dar respuesta a toda esta crisis, digamos, social. María Ángel Rogers dice justicia y fe. ¿Se puede ser justo sin creer? ¿Qué le añade lo propio del cristianismo a la justicia aristotélica? Bueno, yo creo que justicia y fe fue el lema que utilizaron los jesuitas durante mucho tiempo, que es un lema súper bueno, justicia y fe. Sí, yo creo que se puede ser justo sin ser cristiano de todas maneras, digamos, ya ha habido gente justa, de gran justicia, digamos, no siendo cristiano. Ahora, lo que le agrega el cristianismo, diría yo, a lo aristotélico es el bien común, que es lo que decía yo, que tiene que ver con el amor al prójimo y la justicia social, que ahora es parte de todos, pero yo creo que ha sido parte principalmente de la Iglesia. Yo creo que lo genial es lo que nos dice el Papa, de que lo que le agrega a la Iglesia es unirlo al amor, justicia y amor, más que justicia y fe quizás. ¿Y qué es lo que dice el padre Kentenny? La verdad, la justicia y el amor. Y esos paralelos que hace Benedicto XVI con la justicia y el amor es lo propiamente cristiano, diría yo. Ahí está lo cristiano, ahí está lo verdaderamente nuestro, que unimos la justicia al amor. Y quizás lo distinto de otros tipos de justicia es que solamente se quedan en eso. Nosotros no, nosotros queremos dar un paso más allá, digamos, no solamente un mundo justo, sino que un mundo donde hay amor, donde uno se entrega al otro, donde uno perdona, etc. O sea, es justicia y amor, diría yo, lo propiamente cristiano y lo nuevo, digamos, que se le agrega a toda la tradición aristotélica. Nicolás Quipreos dice un recurso dominador que conlleve a un sistema desigual o injusto debe ser expropiado. Es que ya ahí es meterse, digamos, en cosas, yo no estoy tan seguro, digamos. Yo lo que quiero es como impregnar el concepto, digamos, y de que entre a nuestro corazón ese concepto. Y de que uno esté siempre pensando, ya, yo quiero ayudar a los demás, pero ¿he sido justo primero? Como que siempre volver a esa primera pregunta. Esa es como la intención, digamos, o sea, porque creo yo que esa primera pregunta no la hemos hecho tanto. Entonces cuando uno dice, ya, yo voy a ayudar. No, primero, ¿has sido justo? ¿Eres un hombre justo? Y si responde esa pregunta, pasa a la segunda. Yo quería como, digamos, desarrollar eso, que creo yo que es como lo fundamental, digamos, y después vendrán soluciones ya más concretas, políticas, que pueden ser muchas, digamos. Yo creo que no. Lo peor también es como quedarse fijo en una. Yo creo que hay que sacar lo mejor, como decía el padre Kentenny, sacar lo mejor de todos y hacer algo creativo, nuevo. Pero siempre preguntándose, ¿soy un hombre justo? Y soy un hombre justo llega hasta eso. ¿Estoy pagando un sueldo justo? ¿Estoy repartiendo justamente lo que yo tengo? Ahí están las preguntas concretas de la justicia. También lo legal, yo creo que no me detuve mucho en eso, pero los alemanes son un pueblo pero absolutamente legalista en el buen sentido de la palabra, cumplen con las normas. Y nosotros no somos así, por naturaleza. La justicia legal la tienen ellos metida, pero adentro, que les contaba yo esa historia típico que uno en Alemania, digamos, hay semáforos para peatones y uno mira para los dos lados, no viene nadie y pasaba. Y los alemanes le decían, no se pasa. ¿Pero por qué le decía eso si no viene nadie? No, es que está la luz roja. O sea, hasta en esos detalles ellos son justos. Y esa enseñanza que tiene que partir en los colegios, nosotros no la tenemos. Somos los pillos, digamos, un poco. Y el ser pillo como que tiene un valor. Y la justicia legal es eso. La justicia legal es realmente cumplir con la legalidad.
pagar todo, cumplir las promesas, cumplir los contratos, cumplir las normas, eso no lo tenemos nosotros. Y eso es justicia legal. Bueno, ahí con el tema de los alemanes, yo también tengo una experiencia trabajé con un alemán que él en algún minuto me decía, cuando yo me portaba mal en el colegio, siendo chico, me daban de castigo caminar 3 kilómetros y de vuelta 3 kilómetros más. O sea, eran 6 kilómetros antes de ir a clase y tenía que llegar a la hora. Yo le decía, bueno, pero ese profesor es loco porque él tenía que acompañarlo. No, decía. Él sabía de que uno hacía los 6 kilómetros sin cuestionárselo, ¿no? Entonces, entra un poco ¿cómo se llama? La confianza en las personas porque siempre actúan rectamente, ¿no? Siguiendo con las preguntas, dice, siendo Schoenstatt un movimiento ético-religioso, ¿dónde ve usted nuestro aporte al Chile de hoy? Bueno, yo creo que podemos hacer aportes en miles de lugares, ¿eh? Y yo creo que eso es lo interesante, que uno tiene que, donde está, hacer un aporte. Y eso siempre va a tener como una irradiación. Lo peor es pensar, no, como yo no soy presidente de la República, mejor no hago nada. No, no, no. Aquí todos tenemos algo que hacer, desde lo más pequeño a lo más grande. Y yo creo que en ese sentido, cada uno tiene una responsabilidad. Y eso es tomar en serio esto. Todos tenemos una responsabilidad, absolutamente todos. Y en la medida en que lo hagamos bien, este mundo va a ser mejor. Y no restarse y decir, bueno, como yo no soy una persona importante, no tiene nada que ver eso. Yo creo que no va por ahí, sino que, y siempre con esa pregunta, ¿soy un hombre justo? ¿Soy un hombre legal? ¿Soy un hombre que quiere construir un mundo nuevo? Desde lo pequeño, desde el día a día, desde que salgo de mi casa, desde que cumplo todas las normas, desde que realmente soy una persona que ama al prójimo, que sirve, que ayuda. Es muy interesante, digamos, lo que uno puede hacer. Y yo creo que aquí en Chile tenemos de todo, digamos, o sea, y eso es lo bonito. Ojalá que el movimiento tenga mucha pluralidad. Si uno piensa que, bueno, Jaime Mañalich es una persona que siempre está unido al movimiento y desde él hasta, digamos, cada uno de nosotros estamos aportando en algo a este mundo. Carlos, un ejemplo concreto en Bellavista, se ha abierto el espacio a los mayores de edad afectados por el COVID-19. Es verdad. Paulina Johnson. Eso es algo concreto que a nosotros nos alegra, digamos, y nos estimula para realizar este tipo de actividades, asistir, digamos, acompañar al más desvalido. Eso en concreto. Oiga, y hay cosas mucho, yo quiero rescatar algo. Hace 2 días murió una hermana Mariana, quien era poco conocida. Y esta hermana Mariana se dedicó a ir a todas las cárceles. Y la abrían las puertas en todas partes. Hizo un trabajo durante muchísimos, era alemana, típico alemán, años y años yendo a las cárceles, ayudando a los presos. O sea, tenemos ejemplos súper bonitos. Paulina Johnson dice, ¿cómo ve usted la relación entre el concepto cristiano de persona y su dignidad con la justicia? Bueno, ahí ese otro tema maravilloso que es el tema de la dignidad del hombre, ¿eh? Que como lo decía yo, es como el corazón, es como el alma de la doctrina social de la Iglesia y también del Padre Kentenich, digamos, de cómo él ve este nuevo orden social. Y ahí lo mismo, ¿eh? Yo creo que nos podemos pasar y decir, ya tenemos que dar dignidad a las personas, pero primero, ¿soy justo o no soy justo? Esa primera pregunta creo yo es la que tenemos que meternos adentro, porque la justicia tiene que ver directamente con la dignidad del hombre, evidentemente, digamos. O sea, sin justicia no hay ni dignidad del hombre, eso está clarísimo. Entonces, si queremos construir un mundo donde exista dignidad y cada persona se sienta digno, es porque se siente justo.
justo y siente que ha recibido justicia. Es interesante, bueno, ese es otro tema que no lo tocamos, pero cuando a uno le hacen una injusticia, uno tiene una sensibilidad, pero delicadísima. Hasta en el colegio, cuando uno decía, me pusieron un 3, qué injusto. O sea, uno tiene una sensibilidad impresionante para la injusticia. Pero eso va como para un lado nomás, para otro lado uno no es tan sensible. ¿Puedo comentar una cosita? Sí. Padre, a mí me preocupa mucho que nosotros a veces aceptamos una confusión en el lenguaje porque lo escuchamos siempre y nos quedamos ahí. Pero no se trata de darle dignidad a las personas, sino que de reconocer la dignidad que tienen y actuar en consecuencia, porque hay gente que está pensando en cómo darle dignidad a los pobres, porque se comportan a veces más solidariamente y más justamente que los que están creyendo que van a regalarle como gran obra de caridad la dignidad. A mí me preocupa que nosotros podamos reconquistar el lenguaje cristiano, y es decir, la dignidad, originalidad y ser único de cada persona creada a imagen y semejanza de Dios. Y por eso tiene dignidad. El que se la pierde y no actúa dignamente es el que no la reconoce en el otro. Esa es mi opinión. Totalmente de acuerdo. Absolutamente. Creo que es muy buena esa diferenciación, digamos, es reconocer la dignidad del otro. Que ya está, digamos, todos la tenemos. Sí. Ese sería otro tema muy bonito, el tema de la dignidad del hombre. Se está metiendo en la pata de los caballos, padre. Bueno, Ignacio Serrano dice, entiendo el énfasis dada la situación, pero me parece que la justicia no solo se limita a la distribución de bienes, también puede ser de responsabilidades y cargas, no solo de bienes económicos, también de más participación en decisiones y de reconocimiento de derechos. Totalmente de acuerdo. Yo acentué una cosa. Bueno, Ignacio es filósofo, así que sabe perfectamente lo que está diciendo, pero es verdad. O sea, yo acentué más la parte de distribución de bienes, pero tiene toda esa carga también de distributiva en todo ese sentido. De todas maneras, sí. Correcto. Bueno, no tenemos otra... Sí, yo solo quería preguntarle, y pensando un poco en la charla anterior, respecto al tema de las polaridades que usted planteó, padre, que era un tema que al padre Kentenich le gustaba mucho, y pensando en la situación hoy día, en que las polaridades entre, llamemos, comunismo y capitalismo, digamos. O sea, si uno trata de llevar un poco al centro, podría estar quizás la solidaridad, porque el comunismo es hombre masa, el capitalismo es el individualismo. La solidaridad quizás podría pensarse entre dos personas o menos personas, no sé. Hubo un intento, digamos, en Polonia sobre el tema, y de hecho hubo un partido político, Solidaridad, digamos, que lamentablemente después desapareció. ¿Qué opina usted, digamos, de si eso funcionaría o le parece muy loco, digamos, de llevarlo a una práctica similar? Lo que pasa es que es un poco lo que dije anteriormente, todos estos principios, si no tienen un espíritu detrás, es muy fácil que se corrompan. Entonces, eso es lo que pasa, o sea, si nosotros no le damos ese espíritu profundo a todos estos términos, justicia, solidaridad, dignidad del hombre, al final se termina, es lo que el padre Kentenich decía, o sea, si sacamos a Dios de esta ecuación, claro,
termina mal, digamos. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista, que todo esto va a funcionar en la medida en que esté ese espíritu detrás. Y eso es lo que le va a dar, digamos, profundidad y le va a dar lo verdadero. Solamente la justicia por sí mismo, solamente la solidaridad por sí mismo, al final no terminan como en Polonia, digamos, que claro, la gente terminan en partidos políticos que es complejo ese tema, ¿eh? Yo creo que tenemos que, pero no podemos nosotros dejar de velar por ese espíritu. Eso es lo que le va a dar realmente calidad a lo que nosotros hacemos. Paulina Johnson nuevamente dice, ¿qué desafíos concretos ve usted hoy para la formación de liderazgos desde el carisma del Padre Kentenich, desde las comunidades del movimiento? Bueno, yo creo que hay muchos desafíos. Yo creo que es muy interesante mirar al Padre Kentenich desde lo que está sucediendo hoy día. Y desde lo que está pasando y de los liderazgos de hoy día, ahí mirar el carisma y no al revés. Porque nosotros a veces cometemos el error de leer al Padre y tratar de ahí de sacar conclusiones, pero no, primero tenemos que mirar la realidad nuestra y ahí mirar el carisma. Y yo creo que eso es un gran desafío. Y el segundo desafío es tomar en serio esto de lo ético religioso. O sea, nosotros no somos solo líderes religiosos, sino que también tenemos que ser líderes de la ética. ¿Ah? Yo creo que ese es un desafío que tenemos que desarrollar. Y yo creo que lo tercero, así como hay colegios que son intentos reales de llevar la pedagogía nuestra con mayor o menor éxito, pero son intentos reales de llevar la pedagogía a la realidad, tenemos que tener también casos concretos de llevar nuestra doctrina, digamos, nuestra espiritualidad a lo social. Y eso nos ha faltado. Ahí yo creo que estamos empezando. Cómo uno es empresario, qué pensamiento podemos hacer en torno a la organización de una sociedad, qué partido político podríamos formar, etcétera. O sea, creo que ahí no hemos atrevido poco todavía a meternos, que es un campo sumamente complejo, pero que en algún momento hay que meterse, digamos. Las universidades también, o sea, en el campo académico, o sea, hay muchos campos que todavía no tenemos tanto que decir, y creo que eso sería interesante para el futuro. A pesar de que en el 31 de mayo se nos pide eso, se hace cada vez más evidente que a pesar de que se han hecho hay muchas obras que han dado respuesta al 31 de mayo, pero como usted bien dice, hay áreas en que todavía estamos débiles. Ignacio Serrano dice, pero tomando lo que dice Santiago, tampoco podría haber un partido kentenichiano o schoenstattiano, ¿o sí? No es complicado decir que es tomar lo mejor del liberalismo y del socialismo y que tenemos los principios éticos políticos. Yo creo que yo jamás le pondría a un partido político el nombre de Schoenstatt, ¿eh? Sino que somos los schoenstattianos que nos metemos en algo, pero no tiene sentido, digamos, decir este es un partido, eso yo creo que está claro. Ahora, yo creo que en el otro tema es lo que les dije yo la vez pasada, el padre Kentenich nos dejó un dibujo, esto es como lo de Gaudí, y nosotros tenemos que hacer los planos, y para hacer los planos tiene que haber gente que estudie, tiene que haber gente que se meta en los temas, son muy complejos, o sea, no es llegar y decir, saquemos lo mejor del neoliberalismo y lo mejor del marxismo y hacemos algo nuevo. Eso requiere de mucho estudio, requiere de gente preparada, requiere de gente que sea capaz de hacer los planos y de construir la catedral. Y yo creo que ahí estamos, o sea, nosotros todavía no tenemos esa gente capacitada, digamos, que esté metida en la academia realmente. Yo creo que en ese sentido hay otros movimientos, bueno, los jesuitas, los Opus Dei, nos llevan muchos años de ventaja y se han metido mucho en eso. Y yo creo que eso nos hace falta, o sea, ojalá tuviéramos grandes filósofos y teólogos o sociólogos que pudieran, desde lo que está pasando hoy día, mirar nuestro carisma. O sea, yo sueño con eso, digamos. Creo que por ahí va un poco el camino.
pero no es llegar y decir, vamos a juntar las dos cosas y sacamos como en un, no sé, un mix así, lo revolvemos y ahí lo tenemos, no, no es tan fácil. No, obviamente hay un trabajo. Cecilia Brunner dice, la retribución justa está más asociada a la productividad o a la dignidad del otro. Las dos cosas. Es que eso no hay que separarlo nunca. Y eso es lo interesante de la justicia, digamos. Que vela por las dos cosas, digamos, por la dignidad de la persona y vela por la retribución justa. Claro. Hay muchas teorías de la justicia, de filósofos modernos, y que son muy interesantes, digamos, pero no todas, diría yo, van con nuestro concepto, digamos, pero nos complementan y nos ayudan, ¿eh? O sea, yo creo que es que ahí necesitamos nosotros los tipos que se han metido en el tema. Por ejemplo, Ignacio Serrano se ha metido en el tema de Max Weber, que es un pensador sumamente importante de la época del padre Kentenich y que es fundamental, digamos. Nosotros tenemos que meternos en esos pensadores para poder seguir avanzando. Yo, una pregunta con esto de lo justo, de la productividad, y como decía usted el ejemplo de la nota, cuando un profesor a uno le ponía un 3 y uno consideraba que era injusto, probablemente uno como alumno estaba mirando la justicia porque yo contesté la respuesta correcta, y el profesor estaba mirando porque no hizo el esfuerzo, o porque copió, o porque vio otra variable. Entonces, la posición o la evaluación, comillas, de lo justo, de un lado y del otro no siempre es la misma. Entonces, el acuerdo o la satisfacción del otro de que están siendo justos conmigo, también es bien compleja, más en una sociedad como la chilena hoy día, donde hay una odiosidad de clase, donde se ha creado un resentimiento, con o sin fundamento, pero existe. Entonces el concepto de justicia está como enturbiado por esa otra componente de odio. Entonces es difícil evaluar si uno está siendo justo, si la mirada que yo le doy a la justicia no siempre es la mirada que le da el otro a la justicia. No, sin duda, es un tema, claro, aquí no es matemático exacto, digamos, por eso que no es fácil, pero ya la pregunta permanente creo que ya es un valor enorme, digamos, y el estar preguntándose desde el profesor que dice, ¿fui justo con los alumnos? ¿Fui realmente justo? ¿Estoy siendo justo con las personas? Creo que esa pregunta ya para nosotros es fundamental, digamos, antes de ser cariñoso, de querer y de lo otro. Entonces yo creo que, bueno, quedarnos con eso un poco en primer lugar. Ahora, yo creo que hay también límites, límites de lo justo. O sea, uno no puede llegar y ponerle un 3 a una persona porque amaneció no sé cómo, o pagarle 1.000 pesos a una persona porque se le ocurrió, digamos. O sea, hay límites. Y dentro de esos límites es donde estamos nosotros. Y yo creo que ahí, claro, hay un juego que... Ahora, yo creo que uno aprende con las justicias y las injusticias, aprende en la vida. Y eso es lo que uno tiene que ir aprovechando, digamos, aprovechando, oye, bueno, en este caso yo no fui justo. O yo he visto, por ejemplo, con los años uno va valorando injusticias que uno sintió, pero que en realidad no eran injusticias. O sea, cuando uno estaba en el colegio, en la universidad, le pusieron una nota, dijo que injusto, y después con los años uno dice, el profesor tenía toda la razón, digamos. Y yo creo que en ese sentido uno aprende mucho con eso. También la justicia no es algo así, es algo que se aprende con el tiempo y que se desarrolla en el tiempo. Que no es tan fácil de decir, pero la pregunta de todos los días, ¿estoy siendo justo? Como lo fue San José, digamos, patrono de la justicia se podría decir, creo que es fundamental. O sea, están en la línea que normalmente cuando hay un cambio de gobierno de un partido político distinto al otro, todo lo que se hizo antes fue malo, todo lo que... Y resulta que nada, hemos aprendido de cada uno de quienes van pasando. No podemos descalificar al resto. Jorge Eva dice, padre, ¿usted ve una falta de nuestro testimonio en la sociedad actual? No, yo creo que
Bueno, yo creo que hay santatianos que dan testimonios súper buenos, o sea, no diría eso, quizás hay que mejorarlo siempre, ¿ah? Bueno, habrá otros que no eran tan buenos también, hay de todo, pero yo creo que lo que se trata ahora es cómo mejoramos esto y cómo nos comprometemos nosotros a construir este mundo mejor y cómo nos comprometemos a la justicia como algo esencial nuestro, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde el semáforo hasta no sé, todo el patrimonio que yo tengo. ¿Ah? Y eso es interesante también, decir, bueno, el patrimonio que yo tengo, ¿es justo? ¿Qué hago con él? Son cosas que son interesantes de pensar siempre. ¿Ah? Y yo creo que para la iglesia también ha sido así, o sea, la iglesia ha tenido momentos en que ha sido riquísima, ha tenido momentos en que ha sido muy pobre, ha tenido momentos en que ha repartido los bienes, o sea, también está permanentemente preguntándose qué podemos hacer por los demás, digamos, y si somos realmente justos. Mónica dice, ¿la justicia social sería la unión de la dimensión conmutativa y legal? Y distributiva, yo diría que las tres, ¿eh? O sea, y ecológica, quizás también. Sí, la justicia social es la que engloba, diría yo, todas las otras, ¿eh? Se podría decir, digamos, hoy día, actualmente. Pero también es más que eso, digamos, es pensar en una sociedad como tal más justa, digamos, que es la gran tarea, digamos, cuál es la estructura, cuál es el tipo de gobierno que permite una sociedad más justa. Esa es la pregunta fundamental, digamos. Mónica Bert dice, me parece que un espacio propicio para educarnos en las diferentes dimensiones de la justicia es en nuestras propias familias y en toda otra organización, sociedad intermedia de la que participemos, donde hay relaciones entre pares, donde ejerzamos cierta autoridad y donde reconocemos la autoridad de otros, donde medien bienes materiales y espirituales, dice. O sea, ese es otro tema que no tocamos, pero estoy totalmente de acuerdo. En la familia es donde uno aprende con H estos conceptos, ¿eh? O sea, la honestidad, la justicia, la verdad, eso se lleva en la familia. O sea, si uno no lo vivió en su casa, es muy difícil poder recuperarlo después. Y ahí la tarea de los papás es fundamental. Y los papás, desde lo más pequeño, tienen que ser verdaderos, tienen que ser justos y tienen que ser honestos. Porque ahí uno ve realmente en su papá y en su mamá, no en teoría, sino que lo vio en la realidad. Cómo trataban a la gente, cómo trabajaban, cómo eran honestos. Ahí está. O sea, después los colegios ayudan, pero si no está esa base, y eso es lo malo, digamos. Lo que pasa es que uno se engaña, o sea, nosotros acá en el movimiento somos todos más o menos de familias súper buenas, digamos, pero el 60% de los chilenos nace fuera del matrimonio, o más, no sé cuánto es el número, mucho mayor. O sea, ya más de la mitad de los chilenos nacen de un engaño, nacen de una mentira. O sea, ¿qué podemos esperar nosotros? Es interesante, digamos, también ver, yo estoy en un magíster de historia, y el profesor de historia nos contó que otro profesor de historia se metió a la carpa, esto antes de la pandemia, donde estaban viviendo en la Plaza Italia, y entrevistó a la gente que había ahí, y se dio cuenta de la vida familiar que tenían. Esa gente no tenía nada que perder, absolutamente nada que perder. La mayoría eran del Sename. O sea, si tú has tenido esa experiencia, claro, hablar de la justicia, de la verdad, de la honestidad, son conceptos para ellos absolutamente abstractos, que no lo vieron nunca en una persona. Y por eso que es vital la familia. O sea, lo que nosotros aprendemos en nuestra familia, ahí está la clave, digamos, de estos conceptos. Alberto de Combe dice, cuando se produce o vende un producto, lo importante es pensar que sea un bien duradero,
de buena calidad. Ese es un valor que se debe tener presente como empresario. Esto en línea de justicia ecológica. Absolutamente de acuerdo, digamos. O sea, ojalá fuera así, ¿eh? Y yo creo que nosotros, en ese sentido, tendríamos que ser más finos, ¿ah? En lo que compramos, en lo que vendemos, en lo que hacemos. Que yo en Alemania lo vivía, ¿eh? Los alemanes son mucho más en eso finos. Y dicen, esta cuestión viene de un lugar, no lo compro. Este sí. Yo creo que ahí, y también, por ejemplo, en todo lo que es sustentable, que fue bien interesante en la visita del Papa, todo lo que se hizo era sustentable, pero era más que una propaganda, era también tomar en serio todo lo ecológico. Y yo creo que tenemos que ser creativos en los empresarios, digamos, cristianos, de vender cosas que sean sustentables, que se mantengan, que sean buenas, de buena calidad. La calidad, por ejemplo, el amor por hacer bien las cosas. Eso yo también lo aprendí en Alemania, ¿eh? O sea, un alemán cuando le daba una tarea a uno, eran súper detallistas, se demoraban más y todo, pero era porque te lo decían, oye, yo lo quiero hacer bien. Si tú me vas a pedir esto, déjame tranquilo, lo voy a hacer bien. Y esa diría yo, disciplina, nosotros no la tenemos. En la universidad en Alemania, lo más importante en los trabajos era, bueno, el contenido, por supuesto, pero también la forma. La forma tenía que ser exacta. Y uno aprende ahí, o sea, uno dice, bueno, esto tengo que hacerlo bien, realmente bien. Y eso tiene que ver también con todo esto. Tiene que ver con la justicia, con la honestidad, eso es cristiano, digamos. Y esa ética es la ética luterana muy potente, de Max Weber, digamos, donde lo tienen metido ellos, ¿eh? En eso los luteranos son mucho más, diría yo, desarrollaron mucho más todo este tema de la ética, de la honestidad, de la verdad, de la justicia. Y esos países luteranos son mucho más justos que los países católicos. Bueno, ahí nos metemos en otro tema, pero que es sumamente interesante. Nicolás Quipreos dice, la idea de la justicia guarda relación tanto con el ser y el hacer como el tener, porque ser correcto implica hacer algo con los demás a partir de lo que se tiene. Generalmente se busca ser justo con los bienes ajenos. Es verdad, totalmente de acuerdo. Y una inquietud personal, dado este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de crisis social, de violencia, y en eso admiro tremendamente al padre Kentenich, de que toda la violencia se nos viene encima y a nosotros se nos pide actuar con mesura, con qué hacer con esto, digamos. O sea, cómo actuar para contrarrestar esa violencia sin violencia, en definitiva. Bueno, yo creo que es interesante la vida del padre Kentenich, fue una pandemia permanente, ¿eh? Le tocaron cosas tan duras que uno dice, ¿cómo es posible que fuera tan tranquilo, tan feliz, con tanta paz? Y a mí me impresiona mucho cómo él vivió, sobre todo la época del campo de concentración, que uno ahí diría, ese sí que es una cuarentena. 3 años y medio estuvo en cuarentena absoluta, viviendo con gente arriba, abajo, al lado, en todas partes, insoportable, en un lugar pequeño, con hambre, con todo. Y sin embargo, él nunca se quejó de nada. Él decía una frase que es de San Francisco de Asís, que es muy bonita, dice, yo necesito poco, y eso muy poco, decía San Francisco. Y el padre Kentenich decía lo mismo, yo en lo material no necesito nada, no me interesa. O sea, no solamente no necesito, no me interesa. Y su vida fue así, ¿eh? O sea, él no tuvo nunca nada, y todo lo que tenía lo regalaba, todo lo regalaba. O sea, le llegaba algo y la gente ya sabía que lo iba a regalar. O sea, tenía una capacidad impresionante y yo creo que como él enfrentó, digamos, todo eso, su gran receta, diría yo, son dos cosas. Uno,
la fe en Dios total, y la otra la libertad interior, que es lo que él siempre decía, no tengo libertad exterior, pero sí tengo libertad interior. Y el desarrollar esa libertad interior es lo que a él le permitía esa felicidad. Quiero hacer una anécdota que se me ocurrió ahora, que es verdadera, que del padre Kentenich, hablando de la justicia. Resulta que las hermanas, no hay ninguna hermana supongo aquí escuchando, las hermanas cuando compraron todo el terreno donde está Milwaukee, donde está el santuario Milwaukee, a las afueras de Milwaukee, que es un terreno inmenso, quizás algunos de ustedes lo conocen, son varias hectáreas, digamos, y ahí construyeron el santuario, todo. Y tuvieron varias negociaciones con el dueño, negociaciones largas, y al final llegaron a un acuerdo. Y una hermana me contó a mí que el padre Kentenich, después de que terminó todo, fue a hablar sin decirle a nadie con el ex dueño. Y llegó y le dijo, oiga, las hermanas le dieron un pago justo de esto. Y el tipo quedó tan impresionado de la pregunta, que se preocupara él de eso, digamos, que después le dio un donativo extra. O sea, pero ahí uno ve la finura del padre Kentenich, ¿eh? O sea, él vio que la negociación no había sido fácil y quedó preocupado y fue a hablar con él. Oiga, ¿está usted tranquilo? ¿Fue justo? Y yo creo que esa sensibilidad es la que tenemos que desarrollar. Luis Felipe Mujica dice, una de las cosas que más nos condena la sociedad es una inconsecuencia con lo que vivimos los cristianos, predicando pero no practicando. ¿Cómo podemos ser menos predicadores y más ejemplo? San Francisco también tenía una frase que me gusta mucho, decía, hay que predicar siempre y solamente algunas veces con la palabra. Y yo creo que es verdad. O sea, lo peor que le podemos hacer a la iglesia nosotros es ser inconsecuente. O sea, la peor desgracia, digamos. O sea, decir algo y después no vivirlo. Y eso vale para todo, desde los sacerdotes, que hemos hecho ya varios errores, hemos cometido, hasta los empresarios, lo que sea, que uno dice una cosa y vive en otra. Eso es lo peor, evidentemente. O sea, y ese es el camino santidad, de ser auténtico. Y creo yo que nosotros, los últimos papas de este siglo XX y XXI, hemos tenido un ejemplo maravilloso de autenticidad, de coherencia. Tenemos muchos ejemplos muy buenos y ejemplos muy malos también, es verdad. Pero hay que quedarse con los buenos, yo creo, y es clave. O sea, si nosotros no damos ejemplo, todo lo que podamos escribir por un lado lo vamos a borrar en un solo día, con el ejemplo. El peor ejemplo es un mal testimonio. Claro. Exactamente. Bueno, no veo ninguna otra pregunta, así que yo creo que deberíamos dejar abierto un ratito para que si alguien más quiere hacer alguna pregunta, se la pueda plantear directamente al Padre. Y agradecerle después, cerrar con una oración y bendición. Sí, agradecer infinitamente una vez más todo este tiempo que se ha dado, Padre, lo rico que ha sido, digamos, y lo clarificador. Obviamente quedan muchas cosas ahí dando vuelta y, bueno. Ya pondremos fecha para ya pondremos fecha para otro. Quizás no pregunta, pero sí agradecer a los organizadores de todo este evento y que han llevado a cabo con bastante empeño y logro estos momentos. Creo que es una cosa que se necesitaba dentro del movimiento y agradecer al padre José Patricio y a los organizadores por este evento y honestamente esperaría la tercera, porque no hay dos sin tercera. Así que muchas gracias. Yo recomendaría, padre, si esto lo podríamos sacar después un pequeño librito, porque lo que ha dicho usted ha sido realmente muy actual y muy, muy, muy bueno. Yo le agradezco mucho, mucho lo que ha hecho. Muchas gracias, Nicolás. Padre Patricio. Sí. Aprovechemos unos minutitos. Me gustaría que nos pudiera conversar, dar un pequeño testimonio del padre Jorge Seger, a propósito de esta generosidad, de esta entrega, de este acercamiento
a la gente tan generosa que tuvo el padre, por lo menos en España, donde estuvo más de 25 años. Algo que nos diga, por favor, aprovechemos. Bueno, el padre Jorge, como usted bien lo dice, casi toda su tarea pastoral la realizó en España. Fue uno de los fundadores, digamos, del movimiento allá en España. Hizo una tarea muy, muy bonita, muy, muy difícil también, porque a mí me tocó reemplazarlo en España, justamente. Y empezar en un país es muy difícil. Y en un país como España, donde hay tantos sacerdotes, donde hay tantos movimientos, uno se puede imaginar, digamos, España el país de los jesuitas, del Opus Dei, de los catecúmenos, o sea, por movimientos fundados en España no se quedan, y llegar con un movimiento nuevo, alemán, por un chileno, era una cosa súper difícil, y le tocó una tarea muy, muy compleja y con mucha generosidad. Durante muchos años trabajó en España. Yo creo que eso para mí es lo que más me impresiona, porque una vez se ve padre acá en Chile, pero se olvida que hay padres que han estado muchísimos años en otras partes, entregando todo, y uno no poco sabe, digamos, de toda esa entrega generosa al movimiento, digamos, en otras partes. Es muy bonito lo que él hizo en forma silenciosa, y que hoy día todos le agradecen, digamos, por lo que él regaló en esos lugares. Sí, muy bonito. Hoy aprovecho a saludar a algunos que no veía hace tiempo. Jaime Perry, saludos. No, para mí es una alegría poder estar con ustedes y ojalá que podamos continuar con esto. Y la idea de Nicolás es buena, ojalá poder también tener algún librito que nos pueda ayudar en eso. Exactamente. Oye, bueno, dejemos, alguien está compartiendo una pantalla ahí que no creo que sea yo, ¿no? Alguien está compartiendo una pantalla. Ahí sí. Bueno, ¿te parece, padre, que hagamos una oración final? Perfecto. Una pequeña consagración. Perfecto. La bendición y quedamos libres ahí quienes quieran seguir participando, digamos. Nos ponemos en oración diciendo: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme, utilízame como instrumento y posesión tuya. Vamos a implorar la bendición de Dios para todos nosotros, especialmente también por el eterno descanso del Padre Jorge, que nos bendiga el Dios bueno y rico en misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias. Si alguien más quiere... Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Excelente charla. Gracias. Sí, bueno. Gracias, Padre. Vamos a quedar esperando a la próxima. Muy bien. Saludos. Gracias, Padre. Cuídese mucho. Gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Muy buena su charla. A todos. Gracias. Y ninguno se quiere mover.